amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo de una forma cruel, de una nube gris aparezcas tú. Buen día, un gusto saludarlos desde aquí, desde el estudio Punto Uno. Camila Reynoso, mi nombre, y el bloque Hasta la Raíz. Hoy tengo un invitado muy especial, una persona que admiro muchísimo, quiero y además destaco no solo como profesional en su ejercicio como contador público, académico, educativo, sino también en su creación y como autor de una obra que es lo que hoy vamos a hablar en un ratito. A por la tercera es una obra que nos trae las memorias de la Guerra Civil Española, así que para mí es un gusto recibir a su autor, Guillermo Omar Diegues. Gracias por visitarnos y por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Camila. El gusto es mío de compartir este espacio contigo. Guille, querido, a por la tercera, que en algún momento fui parte de este proceso, ¿no? De cuando se hizo el montaje y la presentación en diferentes escenarios, no solamente en Salta, en el interior, por todo el país. ¿Qué te llevó a la creación? ¿Qué es lo que te motivó a escribir? Bueno, la verdad que la motivación fue una inquietud interna, una necesidad de sacar algo que venía dando vueltas, que era muy fuerte, que era muy grande. Eran memorias que estuvieron muchos años silenciados, y de pronto yo, que había escrito poesías, cuentos cortos, microrrelatos, ensayos académicos, sentía la necesidad de que esto no podía ser una novela, tenía que ser contada por la palabra hablada de una persona, en este caso un actor, y no por la palabra escrita para ser leída. Entonces tuve la problemática de decir, pero bueno, hay que escribirlo como dramaturgia, en forma de teatro, que ¿sí? Es diferente. Y así fue que hice una preparación especial para escribir dramaturgia, para poder plasmarlo como estaba en mi mente. Creo que es un mensaje contenido, una angustia, una necesidad de búsqueda de la libertad permanente, no solo de estos exmilicianos de la Guerra Civil Española, sino creo que es aplicable a todas las personas, a nuestro día a día, a personas que están en una relación afectiva conflictiva, en una relación laboral hostil, donde hay acoso laboral, en un país donde hay una dictadura dura o blanda, pero dictadura al fin. No sé, siempre ese deseo de salir de ese espacio de opresión, creo que es una cuestión universal, y quizás ahí está una de las claves del éxito de esta obra. Me gusta muchísimo, Guille, querido, tu presentación tan sentida. Este formato, ¿no? que le das a esta idea. Cuando creas a por la tercera, ¿qué es lo primero que se te viene? Vos hablabas de historias, ¿no? Silenciadas, pero viene una frase, un personaje, una imagen. Bueno, para no contar en primera persona lo que me pasa, yo voy a parafrasear a Borges, que es archiconocido, y él mismo decía que muchas veces en sueños le era dada una palabra, una historia, a veces un capítulo completo. Entonces, a veces los sueños traen memorias, y esos sueños a su vez retroalimentan investigación, conversaciones, o se suceden hechos casuales, que todo eso va interactuando hasta que en un momento sale la historia. En este caso, yo siento la necesidad de ser el canal de transmitir un silencio que fue oprimido durante casi 40 años después de terminada la guerra, y que cuando la situación política de España se regulariza para entrar en un proceso democrático de transición, no termina arreglando y poniendo las cosas como estaban antes. Por eso hay un poeta español, Jaime Gil de Biedma, que dice: de todas las historias de la historia, la más triste sin dudas es la de España, porque termina mal.
Y es allí donde todos estos republicanos que vieron perder una república por un golpe militar espantoso, que fue ayudado por fuerzas invasoras alemanas e italianas del fascismo y del fascismo italiano y del nazismo alemán. Ellos esperaban que cuando terminara la dictadura, cuando murió Franco, cuando se hizo la transición, hubieran regresado a la forma republicana de gobierno, pero no, fue impuesto un rey y fue impuesto por Franco a título de sucesor de él. O sea, él estaba encima de la monarquía, él estaba encima de la ley. Por eso hay un dicho allá que dicen que Franco no estaba fuera de la ley, él era la ley. Entonces asumía roles todopoderosos. Por eso es que termina mal. Esta monarquía nunca debió ser y debería permitirse un plebiscito para que el pueblo se exprese si quiere seguir con monarquía o quiere volver a la república, que hoy por hoy no está permitido ese plebiscito. Bien, Guille, contame, vos naciste en Tucumán. Sí, yo nací en Tucumán, hace más de 21 años que vivo en Salta, sí. Así que ya soy ciudadano salteño. De todos modos, me siento muy cómodo en cualquier parte, me integro a los lugareños, a las costumbres locales. Por eso yo soy de esos que dicen que somos ciudadanos del mundo. Bien, o como diría Cabral, no soy de aquí ni de allá. Sí. Guille, entonces, ¿cuál es tu historia personal que influencia en esta obra? A por la tercera, ¿y qué representa este título para vos? Bueno, A por la tercera es una expresión idiomática un poco, no digo vulgar, pero no docta de los españoles, y que está expresando un deseo por algo. Aquí A por la tercera es la Tercera República, pero cada uno de nosotros podemos sentir un anhelo de liberarnos de algo y ahí está ese deseo. Estos personajes son todos mayores, ancianos algunos, es decir, que se emparentan con este concepto que estuvimos hablando en el Eternauta del héroe común, del héroe colectivo, de la persona de a pie, y que no importa la edad, ¿no? Ellos sienten que en cualquier momento de su vida puede estallar una primavera, y esa primavera es el deseo de la libertad. Si bien casi todos los escritores, cuando escribimos, ponemos algo de nosotros en nuestros personajes, creo que cada uno de los 4 o de los 6 personajes tienen algo mío. Quizás el más autorreferencial pueda ser Joaquín. Pero son todos personajes entrañables y casi es inevitable que cada uno de nosotros, al leer el libro o al ver la obra de teatro, nos identifiquemos con alguno algo, de ellos. Sí. Hablando de esos personajes, ¿hay alguno que te haya superado, que te siga enseñando algo? También recuerdo a Inés. Sí, todos. En esta obra hay pocos personajes. Yo digo que hay 8, pero son 6 humanos. También hay personajes simbólicos. La radio es un personaje simbólico. Alguien habla, quién escucha, qué se dice. Vos sabés que a veces los medios se ponen al servicio de alguna idea política y la propagan sin importar la verdad, ¿no? Entonces, tanto en las guerras como en las campañas políticas, la verdad es una víctima. En este caso, la radio pasa a ser un personaje. Es la voz disparadora que va a suceder los hechos después. Cuando ellos escuchan que ha muerto Franco, en la portada del libro, ustedes la van a poder ver después con mayor detalle, hay una radio, una espica antigua como la de nuestros abuelos, de donde emana un haz de luz. Es la comunicación, pero ese haz de luz está formando la bandera republicana de donde ellos sacan la ilusión. También hay una estatua de la Pasionaria, que es un símbolo de la resistencia de los españoles. Entonces, entre todos ellos conforman un conjunto de personajes que cada uno representa algo. Por ejemplo, el personaje de Jesús es tan pequeñito, pero representa tanto el pueblo que no responde a una idea política, a un carnet de afiliación de un gremio o de un partido político, sino que es el pueblo común, de a pie. Y ella se siente adherir a una causa, pero no participa de ninguna de las facciones que están en pugna, ¿no? Esa nos representa a todos. Pero bueno, sin duda el personaje que
Pero me se siga. une a esa ilusión, Sí, ahí cuando sí, claro. En una No, escena, no puede evitar. en una escena ahí de secreto, cuando están buscando algo, ella le dice, bueno, como que le desean éxito. Sí, yo no me en ese chupo el camino, en dedo, esa sé lo que búsqueda, están sé lo que estás haciendo, buscando. ¿sí? Suerte en eso. En realidad, como te digo, si yo me identifico más con Joaquín, pero todo este colectivo o estos héroes colectivos forman parte de una forma de ver la vida. Es importante destacar que este teatro no es el más común que estamos acostumbrados a ver en Salta. En Salta vemos mucha comedia, vodevil, revistas, stand-up, y un teatro de tipo dramático general. Esto podríamos decir que es una variante del teatro dramático, lo desarrolló mucho Bertolt Brecht en Alemania, y se puede considerar teatro épico dialéctico, ¿no? Épico porque busca sacar el héroe en el humano común de a pie, ¿no? El acto heroico por un ideal. Y dialéctico porque toma una posición política, no con el afán de imponerla, pero sí de expresarla, y el espectador no sale indemne. Es obligado a cuestionarse, a preguntarse, y inevitablemente termina tomando una posición para un lado o para el otro. Pero es un teatro que interpela. Sí. Es decir, después de ver una obra de este tipo, el espectador no sale igual. En esa inspiración que vos tienes y que se va al montaje, ¿no? Que se va después con una compañía teatral que ya la vamos a nombrar, ¿no? Y me vas a contar qué vínculo tienes con la directora Cristina Iriarte y también con los actores, ¿no? que han participado, como te digo, en diferentes escenarios de Argentina. Esta profesión que llevas también a la par, ¿no? de contador, ¿cómo conjugás eso, la estructura lógica, matemática, en una inspiración dramática? ¿Cómo se concilia eso? Bueno, yo humorísticamente suelo decir que estoy acostumbrado a comer todos los días, entonces tengo que tener los ingresos para financiar mi vida, mis gustos, mis paseos, y es allí donde la profesión me da el sustento. Si bien me gusta mucho, creo que a todos también nos gusta el arte. Y es ahí donde yo hago una reflexión. Creo que todos somos artistas, creo que todos somos co-creadores, creo que todos nacemos con muchas facultades. ¿Y qué sucede? Se van atrofiando cuando vamos creciendo. Sin darse cuenta, probablemente los primeros atrofiadores con buena intención seguramente son los padres, ¿no? Que nos van diciendo esto sí, esto no, esto se puede, esto no se puede, vos no podés esto. Después viene la escuela, donde nos circunscriben un plan que a veces también está ideologizado. Sí. Después la iglesia, los medios de comunicación, los grupos sociales. Y después, lo más triste de todo es que cuando vivimos en una sociedad donde hay un Estado que se va apropiando de nuestros recursos, de nuestros esfuerzos, cada vez tenemos que trabajar más horas para ganar lo mismo, para cubrir el sustento, entonces nos seteamos en un modo supervivencia. Y en un modo supervivencia, ¿qué creación puede haber? ¿Qué arte puede haber? Nada. Tenemos que despejar las cuestiones esas. Sí, volver a nosotros condicionado, mismos. Limitado. Es por eso, yo tenía habilidades artísticas desde pequeño que fui dejando de lado. Y cuando ya logro un nivel económico que me permita subsistir, mis hijos están grandes, ya me voy desocupando de algunas cuestiones de supervivencia, naturalmente vuelven a aflorar las cuestiones artísticas, y es allí donde yo entro en diálogo con la historia, con la literatura, me permito hacer los talleres de dramaturgia para lograr esto. Hablando de familia, Guille, si te nombro Granada, España, ¿qué me decís? Bueno, Granada, España es la provincia donde nació mi abuelo, y ahí tengo un punto de conexión con esto, pero es un punto que está semi perdido. Por ejemplo, la partida de nacimiento de mi abuelo no puede ser encontrada, está desaparecida, porque en esa época se habían quemado las iglesias y con esa se quemó esto. Sin embargo, hay algunos mecanismos judiciales como para recuperarla, que lo vamos a hacer en su momento.
Yo todavía no tuve la suerte de conocer Granada, a pesar de que conozco varios lugares de España. Me he propuesto el año que viene o el siguiente. Se está haciendo desear. Sí, pero ya tuve la suerte de que mis 3 hijos estuvieron no solo en la provincia de Granada, sino en el pueblo de Loja, de donde era oriundo mi abuelo. Hermoso, Guille. Quiero destacar también que A por la Tercera tuvo diferentes reconocimientos, premios, y entre esas declaraciones, ¿no?, de interés de esta obra, puedo nombrar, por ejemplo, la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, la Secretaría de Cultura de Salta, sé también de los premios Madre Teresa, pero sé que hay otras instituciones más. ¿Qué me comentas sobre ello? Sí, fue también muy lindo recibir esas distinciones y significativamente nos llegó al corazón una distinción de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Argentina, que la declaró de interés para nosotros y para las generaciones futuras. Eso fue muy significativo. También fui postulado el año pasado al premio Mar de Cristal de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, que es una cámara internacional que congrega a muchos poetas y escritores, y en ese sentido, digamos, estamos muy, muy orgullosos de haber hecho esto. Sin embargo, quiero decirte que gracias al mérito de la compañía de teatro, de la directora Cristina Diarte, de la actuación tan comprometida de los actores, creo que el reconocimiento más grande es después de cada función, cuando nos espera gente llorando, abrazado, abuelos que vuelcan a contar las historias de ellos o de sus padres, y sus propios hijos nunca la habían escuchado antes, y esto les sacó algo que ellos mismos, sin tener ninguna dictadura encima, también habían decidido olvidarlo. Entonces, cuando hay gente que se emociona de estos recuerdos, creo que es el premio más grande que recibimos después de cada función. Guille, estuvieron por Salta Capital, por Rosario de la Frontera, Cafayate, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, pero también sé que hay una sed de incluso recorrer otros países con la obra, porque incluso la obra ya se tradujo en otros idiomas. Sí, así es. Lo primero que quiero remarcar como antecedente de todo esto es que la Guerra Civil Española produjo un gran exilio de los perdedores. Hubo un gran exilio a Francia, a México, a Argentina, a Chile, a países del norte de África, a Inglaterra, a Estados Unidos. Y es así que esa dispersión geográfica llevó a la obligación de tratar de llegar a los nietos de aquellas personas en sus lenguas maternas. También quiero destacar que en la Guerra Civil Española hubo muchos voluntarios internacionales que fueron a apoyar a la República contra este levantamiento militar, y así fueron brigadistas de muchos países del mundo y sobre todo de habla inglesa. Por eso la obra está traducida al inglés, está traducida al catalán, al francés y al italiano, además del español, que es el idioma original, y está, digamos, en esos idiomas disponible para la venta como libro digital en casi todas las plataformas de venta de libros electrónicos. Así que la vocación principal era que esta obra llegue a la madre patria, a España, donde todo comenzó, y también a México, que fue el país latinoamericano que más apoyó a España durante la guerra y después de la guerra, y que recibió la mayor cantidad de inmigrantes en Latinoamérica producto de ese conflicto. Entonces yo hice llegar a varias compañías, a varias instituciones. Es muy costoso mover la compañía de teatro desde aquí hacia allá. Nosotros somos teatro independiente. Son muchas las personas. Sin ningún apoyo. Nos costó mucho dinero llegar con la obra a Tucumán, a Jujuy, a Rosario de la Frontera. En Buenos Aires, gracias a que hay un público muy abierto al teatro, las mismas funciones pudieron financiar la obra. Fueron 2 funciones a lleno total. Pero pensar en el exterior es imposible desde el punto de vista económico. Así que estamos contactándonos, ya tuvimos varias entrevistas, los libros ya están por toda España y por muchos lugares del mundo. Que alguien se cope con la idea y la monte desde allá. Seguramente sí, porque esto es una red de vínculos, de contactos. El libro físico acá en Salta Capital, ¿se lo puede adquirir
comunicándose con vos o en otro lugar, en otro espacio físico también? Sí, el libro físico, la edición multilingüe está de momento por contacto directo o en la editorial Juana Manuela Editorial, también los pueden contactar por las redes, y en formato digital por las principales redes de comercio electrónico están, ¿no? Desde la tienda del libro, Amazon, todas ellas, ¿no? Bárbaro. Guille, ¿cuál es la relación con Cris, la directora de la compañía teatral, y con los actores? ¿Vos te permitís participar activamente en el montaje, en las escenas, generar quizás algunos cambios? Bueno, la verdad es que la relación con Cristina y su compañía fue una relación que inició casi por una casualidad, que se convirtió en magia y fue el toque necesario que tuvo la obra para trascender. Creo que cuando uno escribe teatro, lo que espera es que la obra como texto literario muera para que nazca la representación teatral. Y es allí donde ella, antes incluso de que salga el primer libro impreso, se interesó por la temática que yo había subido a las redes y me ofreció hacerla la representación, lo que me generó un orgullo tremendo, porque para mí la principal compañía de aquí del norte que ponga los ojos en esta obra fue fenomenal. Ellos tuvieron un trabajo de adaptación tremendo. Esta es una obra no fácil de llevar porque mi concepción tenía muchos elementos multisensoriales para intercalar entre los actos. Entonces, dado los recursos locales, entrevistas que hicieron conmigo, ellos lograron una puesta en escena con efectos audiovisuales, sonoros, poéticos, visuales muy interesante, muy novedosa, que creo que impactó a la audiencia desde la primera función. Así que gracias a ellos son uno de los pilares, digamos, de la trascendencia de esta obra. Además nos convertimos en amigos. Por recorrer tantos kilómetros, tantos caminos, tantos esfuerzos. Con algunos hacemos trekking, en algunos hacemos cenas maridaje. O sea, en lo que podemos estamos. Yo tuve el placer de conocerlos gracias a vos. Sí, claro. Que participé, me acuerdo, en una escena que realizaron frente a la Plaza 9 de Julio. Esa fue la presentación del libro. Sí. Que fue maravilloso. Y que yo los acompañé con Ay Carmela. Claro, sí. Vos interpretaste a Ay Carmela. Ahí se hizo lo que se llama una alegoría de la obra, una representación no literal de un acto, intercalada con música. Y la verdad que fue sorprendente porque había más de 100 personas, donde no es usual en una presentación de un libro y de un autor ignoto, es tal cantidad de gente. Así que empezamos con el pie derecho y con la magia de la historia. Sí, claro que sí. ¿Qué te conmueve, Guille, como autor y qué te conmueve como espectador? Como espectador, voy a empezar por eso. La obra la debo haber visto yo aproximadamente en 12 representaciones, casi todas las que se dieron acá en el país, y te puedo decir que en casi todas termino llorando, o me emociono en las partes que son emocionantes y me adentro en la obra y es como una primera vez, ¿no? Es como que la obra toca algo que está latente y esa emoción sale a flor de piel en cada representación. No es como decir esto ya lo vi, siempre me emociona. Como autor también me llena de orgullo que en cada representación hay un análisis, un desmontaje de la obra, una crítica por parte del director, de ellos mismos, y van creciendo como actores y se van metiendo en los personajes y van conociendo la historia. A mí me gusta mucho ver cómo la gente se incorpora, se engancha en esto y enseguida quiere leer más sobre la guerra civil, más sobre el exilio, sobre la inmigración, sobre los abuelos. Es lo que provoca, lo que queda flotando. No es una obra que queda pasajera en la historia de un espectador, ¿no? O sea que en esta obra también tienen que ver, ¿no?, justamente tus raíces familiares. Vos me contabas de tu abu en Granada. Tiene que ver la sangre, la historia familiar, como te digo, mi historia familiar está muy dispersa, todavía no está armado el rompecabezas. Yo conocido no tengo
parientes combatientes. Sin embargo, a sugerencia de una persona que ayuda a encontrar cuerpos de los represaliados que fueron enterrados en fosas comunes, me sugirió hacer un ADN. Sí. Y el ADN me dio una pista muy importante. Esa pista dice que yo tengo, por ejemplo, el 25% de mis genes que son españoles, el 25% italianos, lo demás es una mezcla americana y de otros países europeos, pero cuando ese ADN se contrasta con el banco de datos de la compañía esta, te dice dónde tenés los parientes distribuidos en todo el mundo. Y lo curioso es que me da tanta cantidad de parientes en Francia, de donde no tengo genética, sí, como en España. Y esto habla de que sin duda en mi sangre hubo una gran emigración hacia Francia, que fue, digamos, muy grande en la época de la Guerra Civil. 500.000 españoles por lo menos cruzaron hacia Francia. Y hoy en Francia incluso hay asociaciones de la memoria a las cuales yo les ofrecí los derechos del autor para que ellos la pudieran montar en francés. Por ejemplo, en Argel-sur-Mer, que fue donde se establecieron los campos de concentración más grandes para los españoles que iban cruzando la frontera. Este proyecto, que ya no es proyecto y es realidad, ¿te lo imaginabas hace mucho? ¿Lo venías gestando hace tiempo? Ni remotamente. A lo mejor con el primer libro yo estaba satisfecho, pero bueno, gracias a esa visión oportuna y cándida de Cristina Iriarte, que adoptó esta obra, y a que pudo transmitir ese mensaje, y ese mensaje fue, como dice la directora de Juana Manuel Editorial, tomó a las propias. Es como que ya no pertenece y se va abriendo camino a su paso, ¿no? Gracias, Guille querido. Vamos llegando un poco al cierre, pero yo no quiero perder de leer unas líneas del libro y que me respondas en base a esto. Bien. Hay una parte donde dice: ya no sé ni en lo que creo ni en lo que no. En una guerra de hermanos que muchos no terminábamos de comprender. Jamás comprendí, entre voces inflamadas por la rabia de uno y de otro bando, los motivos del alzamiento de los nacionales ni los intereses de todo lo que luchamos contra eso. Cada quien tenía sus motivos de odio o ideología, mientras yo nunca comprendí el mío. Para cerrar esta bellísima nota, te pregunto, Guille, con toda esta transformación y con todo esto que viviste de A por la tercera, hoy, ¿en qué es lo que vos crees y en qué no crees? Bueno, la verdad que como la mayor parte de la población, yo estoy muy decepcionado de lo que ha llegado a ser la política. Creo que tenemos un ideal más grande de la política. Y para no contaminarme con la política actual y local, si yo me voy a retrotraer a esa época, yo me identifico con estas personas que no estaban en una facción. Recordemos que del lado de la República había socialistas de izquierda, socialistas de derecha, que es todo un descubrimiento. Había comunistas marxistas, comunistas trotskistas, había masones, había religiosos a favor, había soldados a favor, había moderados, y del otro lado estaban los ultracatólicos, los ultraderechistas, los promilitaristas, y mucha gente, quizás la mayor cantidad de gente, o era analfabeta o semi-alfabetizada, y la guerra le tocó en un lugar. Quizás sí sentía una injusticia, pero no llegaba a entender en todo el contexto. Por supuesto los más ilustrados sí, o los que estaban en lo más alto de la pirámide, pero en ese grupo de obreros de una fábrica que a lo mejor sí tenían una instrucción sindical, pero un labriego probablemente no, y tuvo que alzar las armas. ¿Y en qué creía él? Tuvo que pertenecer a un bando. Y a lo mejor si su propio bando le hacía daño a alguien de la familia, inmediatamente se pasaba al otro. Era una lucha de hermanos muy, muy fuerte. Yo siempre estoy del lado del que menos tiene, del que menos sabe, del que más necesita, y desde esa posición no puedo evitar ponerme del lado de la República. Gracias, Guille querido. Guillermo Omar Diegues, dramaturgo. Seguilos en sus redes sociales y gracias por visitarnos en Punto 1 hasta la raíz.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día.